Mateo capítulo 4, versos 16 a 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí donde quiero introducir, escuchen esto, aquí donde quiero introducir, dice el verso 16, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Vuelve a ponerme el verso 16. Un pueblo en tinieblas, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en regiones de sombras y de muerte, ¿qué dice? ¿Luz qué? Luz le resplandeció. Grábate eso en tu corazón, ahora mismo digo. Luz le resplandeció a los que estaban en tinieblas, en sombra, estaban sentados en sombras de tinieblas. Y entonces, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿A qué? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación, escucha esto, la predicación en la iglesia o en la congregación, vamos a decirlo así de esta manera, sea en este lugar, sea en una casa, sea donde sea, la predicación que más trae bendición a tu casa, la predicación que más trae bendición a tu vida, a la mía, al cuerpo de Cristo, es el arrepentimiento. Esa es la que más trae bendición a tu vida y a la mía. ¿Sabes por qué vamos a predicar acerca del arrepentimiento? Porque es lo único que te hace humilde delante de Dios. Amén. Los milagros no te hacen humilde delante de Dios. La predicación no te hace humilde delante de Dios. Lo que te hace humilde delante de Dios es que luz haya resplandecido en tu vida. Luz haya resplandecido en tu vida. Y entonces Jesús dice, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. La manifestación del reino de Dios acá en la tierra es a través del arrepentimiento. No existe otro camino. No existe otro camino a vivir en el reino de Dios. ¿Cuántos saben que podemos vivir en el reino de Dios acá en la tierra? A través del Espíritu. La Biblia lo dice, que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino es paz, gozo y justicia. ¿Pero en qué? En el Espíritu Santo. Y dice, y el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a predicar acerca de eso. La humildad a través del arrepentimiento es lo único que permite que nosotros seamos verdaderos evangélicos, que nosotros seamos cristianos de verdad. Amén. Vamos a aprenderlo. Tengo bastante que decir, no sé, el Señor empezó ahora a predicar, tengo muchísimo que decir, pero no sé dónde vamos a terminar, así que sé paciente, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué la predicación es la que más trae bendición a tu casa, a tu vida? Número uno, escuchen esto, es la manera y el estilo de vida del creyente. El arrepentimiento es la manera y el estilo de vida del creyente. Si los creyentes, los que han creído de verdad, no viven un estilo de vida de arrepentimiento, entonces usted no ha creído correctamente todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Arrepentimiento verdadero, arrepentimiento genuino. Escuchen esto. Y número dos, es lo que en verdad, escuchen esto, puede testificar de tu fe y lo que ha hecho Dios en tu vida. Si no hay un verdadero arrepentimiento, tú no puedes testificar ni de tu fe, ni de lo que Dios ha hecho en tu vida. Están acá. Si tomas nota, tómalas. Si no hay un verdadero arrepentimiento, tú no puedes testificar de tu fe, yo no puedo testificar de la mía, y tampoco Dios va a poder hacer nada en tu vida. Amén. Porque lo único que restaura la vida de una persona, lo único que te vuelve a ser un creyente de verdad, es el arrepentimiento. Amén. Y nosotros por naturaleza, escuchen esto, somos duros, somos incrédulos. Somos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 3, verso número 9. ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué te estoy diciendo estas cosas? Porque escuchen esto. Vamos a verlo como lo dice la Biblia más para adelante. Tú puedes estar en la iglesia. Tú puedes venir y estar sentado acá y usted no vivir una vida de arrepentimiento. Y va a llegar un momento, un día, escuchen esto, porque dice la Biblia que delante del Señor todas las cosas están desnudas. Y va a llegar un momento, un día, en que el Señor te va a exponer. Porque no vives una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y los que me escuchan por allí, por el Facebook también. Vivir una vida de arrepentimiento es vivir la vida y la bendición de parte de Dios. Mateo capítulo 3, verso 9, Marixa. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De estas piedras, verso número 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sigue hablando, sigue leyendo.
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mira todo lo que acabamos de leer ahora. Dice, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Necesito que me pongas el verso 8 para que entiendas por qué los frutos de verdad o el arrepentimiento verdadero. Mira, ¿qué dice? Haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos, pero lo que son dignos, lo que no son dignos, no traen arrepentimiento. Y hay muchas personas que están dentro de la iglesia, nosotros mismos en nuestros hogares, no vivimos una vida de arrepentimiento, vivimos una vida de remordimiento, pero no de arrepentimiento. El remordimiento no es arrepentimiento, aunque se parecen, pero no es arrepentimiento. Amén. El remordimiento te hace sentirte mal, te hace en algunos momentos llorar, pero no es de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es de parte de Dios es el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento de verdad viene del cielo. El remordimiento es humano, pero el arrepentimiento es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vivir una vida de arrepentimiento. ¿Por qué? Ahora pásame el verso 9. Entonces mira lo que dice, y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. En estos momentos Jesucristo le estaba, los fariseos, los judíos y todos los que estaban ahí, le estaban hablando a Juan el Bautista, amén. Estaban diciendo, no, si nosotros somos hijos de Abraham, así hay muchos cristianos dentro de la iglesia. No, yo soy cristiano, yo hago aquí, yo hago allá, yo alabo, yo leo la Biblia, yo hago aquí, yo hago allá, y no viven una vida de arrepentimiento. Amén. Yo todavía estoy introduciendo. Un arrepentimiento verdadero, si lo copias, cópialo. Un verdadero arrepentimiento trae restauración y vida a tu vida. Un verdadero arrepentimiento trae restauración y vida a tu vida. ¿Cuántos conocen la historia de David? La historia de David es el más pecador de la Biblia. Si podemos verlo, es el más pecador de la Biblia. El que más cosas cometió, hasta asesino era. Y la Biblia dice que los asesinos no entran en el reino de Dios, pero vivía una vida de arrepentimiento. Y por eso fue llamado conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dignos frutos de arrepentimiento. Si eres de los que copias, te gusta copiar, o con una maquinita, vas a copiar rapidísimo hoy. Arrepentimiento. Escuchen esto, vamos a ver significados, vamos a ver sinónimos, vamos a ver verbos, vamos a ver algunas cosas de esas. Así que copia porque a la iglesia se viene a aprender la palabra del Señor. Arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre muestra una acción positiva y duradera. Esos son sinónimos. El verdadero arrepentimiento siempre muestra una acción positiva y duradera. Por eso fue que les dije ahorita, no necesitamos un avivamiento, necesitamos una reforma en nuestras vidas. Necesitamos vivir una vida de rodillas, necesitamos vivir una vida de dirección, necesitamos vivir una vida de escuchando al Espíritu Santo. Hoy en día no se escucha al Espíritu Santo en la iglesia. No se escucha al Espíritu Santo en la iglesia. Se hacen cualquier cosa en la iglesia de hombres. Estrategias de hombres. Pero no se escucha al Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Lo copiaron, ¿verdad? Número 2. El verdadero arrepentimiento siempre reconoce el error y anda por la verdad. Vamos a ver porque lo dice la Biblia. El verdadero arrepentimiento siempre reconoce el error y se endereza por la verdad. Número 3. El verdadero arrepentimiento cambia las opiniones humanas por las opiniones de Dios. El verdadero arrepentimiento cambia tu mentalidad. Ya no piensas como tú, ya no vives como tú, ya no lo haces como tú quieres hacerlo, sino lo haces porque Dios es el que te guía. El apóstol Pablo dijo, escuchen esto, el apóstol Pablo, uno de los más que escribe el Nuevo Testamento, de los más estudiosos, de los que más título tenía en el Nuevo Testamento, él dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el verdadero arrepentimiento trae cambio a tu mente, trae cambio a tu cerebro. Amén. La Biblia dice que los pensamientos humanos te llevan derechito al mal. Y todo esto, escuchen esto, todo esto que te voy a enseñar ahora y todo esto que te voy a decir es para llevarte al Salmo 23. Para que más nunca tú vuelvas a tomar el Salmo 23 como cualquier cosa. Como para que tú más nunca vuelvas a tomar el Salmo 23 como un poema. Porque hay muchos que hacen de la Biblia un poema. Hay muchos que hacen de los textos bíblicos un poema. Y si tú no haces de los textos bíblicos una vida para ti antes que un poema, usted está mal. ¿Sí o no? Usted está equivocado. Desde el punto de vista hebreo. Escuchen esto. Desde el punto de vista hebreo. Y aquí van los verbos del hebreo. El arrepentimiento significa
volver al primer amor. ¿Y qué significaría volver al primer amor? Volver a hacer las obras primeras. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Número 2, dejar el pecado atrás. Esto desde el punto de vista hebreo, que aplica para nosotros igual. Y número 3, discernir la obra de la carne. El verdadero arrepentimiento discierne la obra de la carne. ¿Cuántos están acá? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que los que andan, o los que viven, o los que practican las obras de la carne no heredan el reino de los cielos. Y el reino de los cielos solamente es heredado a través del arrepentimiento. Leímos en Mateo capítulo 4, ¿sí o no? Versos 16 y 17, ¿sí o no? ¿Qué dice qué? Arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado. Están acá. Les hago una pregunta para seguir. ¿Jesucristo estuvo tentado a hacer su voluntad? ¿Sí o no? Entonces mire el ejemplo que Jesús nos deja. Mire el ejemplo que Jesús nos deja. Él estuvo tentado a hacer la voluntad de Él. Se tiró de rodillas y le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Yo no puedo más. Pero después le dijo, ¿qué? Hágase tu voluntad. Hay muchos cristianos, o que dicen que son cristianos, que viven haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. Entonces, no me diga que te llamas cristiano si no haces la voluntad del Padre. No lo digas, porque usted hace a Dios mentiroso. Usted blasfema en contra del nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay un mandamiento, escuchen esto, hay un mandamiento y es vigente. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta enseñanza, escuchen esto, hermanos míos, es a modo de exhortación a nuestras vidas. Amén. Y es aprender también a cómo tú y yo debemos ser cristianos, porque a partir de la semana que viene vamos a traer doctrina a la iglesia, de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, de las cosas que nosotros decimos, de las cosas que nosotros hablamos, cómo debemos comportarnos como padre, como hijo, como hermanos en la iglesia, como congregación, como ministro, a partir de la semana que viene, después que terminemos el estudio de Salmos 23. ¿Están acá? Número 4, el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Significa cambiar tus pensamientos, cambiar tu mente. Y número 5, también cambia tus actitudes. Una persona que se arrepintió de verdad, cambia sus actitudes. Hubo un ejemplo en la Biblia que Jesús dijo, el hijo pródigo. Eso nunca pasó de verdad. Eso fue una parábola que Jesús dijo. Dijo, el reino de los cielos es como este hijo pródigo que se fue y estando allá y habiéndolo malgastado todo, vino en sí y dijo, ¿qué hice? E iré y pediré perdón. Dice que levantándose fue. Por eso que te digo que el arrepentimiento siempre es activo y produce el camino permanente en el creyente. Yo no creo en que tú te llames cristiano ahora y tú caigas en el error y vuelvas y caigas en el error y vuelvas a hacer, y caigas en el error y vuelvas a hacer, y 10 veces, 30, 40 veces tú hagas las mismas cosas. Yo no creo en eso. Yo creo en que si tú fallaste de verdad y te arrepentiste de verdad, usted no vuelve a cometer el mismo error del pasado, porque dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? No se puede tropezar con la misma piedra, hermanos míos. No se puede tropezar con la misma piedra. Si tropiezas, bueno, cáete, levántate y sigue para adelante, porque dice 7 veces cae justo y 7 veces ¿qué? Dios le levanta. Qué lindo el Señor. El arrepentimiento, escuchen esto, el arrepentimiento no es darse solamente media vuelta, sino es darse la vuelta completa. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento no es darse solamente media vuelta, sino es darse la vuelta completa. El arrepentimiento es dejar el pecado atrás. El arrepentimiento es vivir ya no a tu manera, es vivir a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 6, verso 46. El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Lucas capítulo 6, verso 46, Marixa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces, ¿por qué hay muchos que llaman Señor a Jesucristo y no hacen lo que dicen? Déjame decirte esto, escuchen esto. Si usted llama Señor, la Biblia dice, Pablo le exhorta a los corintios y le dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu. Y el que vive en el Espíritu vive la vida del Espíritu, no vive las obras de la carne. Entonces cualquiera que ande viviendo en la carne y viva en las obras de la carne, no arrepentido, y llame a Jesús Señor,
usted puede estar blasfemando en contra del Espíritu Santo. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es una de las maneras en cómo se blasfema en contra del Espíritu. Y Jesús dijo que la blasfemia en contra del Espíritu no tiene perdón ni en esta ni en la generación que viene. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 como ejemplo. Capítulo 17. En segunda de Corintios. ¿Seguro? O primera de Corintios, mira a ver. Primera de Corintios 5, 17. Yo dije segunda, pero quizás es primera. ¿Quién me lo lee? Porque a lo mejor yo copié mal. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios dije, ¿verdad? 5:16, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces ese era el texto. Yo lo que puse fue el verso mal entonces. Ese era el texto. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ustedes entienden ese texto? Yo creo que todos lo entendemos. No hay ni que explicarlo. Entonces, ¿por qué andamos en las obras del pasado? Entonces quiere decir de que no eres nueva criatura. Porque la nueva criatura vive arrepentido. El arrepentimiento la nueva criatura solo es por el arrepentimiento en nuestras vidas. Si nosotros no vivimos ese estilo de vida, no somos nueva criatura. Amén. Ni derecho a llamarnos cristianos tenemos. ¿Sabe por qué ni derecho a llamarnos cristianos tenemos? Porque Jesucristo dijo una cosa bien importante y es para la iglesia, es para el evangelio. El que no toma su cruz y se muere a sí mismo no es digno de mí. ¿Cuántos dicen amén? No es digno. ¿Tú sabes cosas no es ser digno? Una cosa que no es digna para la cultura judía es una cosa que está inmunda, una cosa que está sucia, una cosa que no vale, una cosa, ¿cuántos dicen amén? Perversa, abominable. ¿Están acá? Y segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bendito sea el Señor. ¿Porque dónde está qué? ¿A dónde? Es que hay libertad. ¿Hay libertad para qué? Hay libertad para congregarse, hay libertad para alabar a Dios, hay libertad para bendecir al Señor, hay libertad para hacer la obra de Dios. Dios te llamó, cuando Dios te llamó a la salvación, te llamó al arrepentimiento, te llamó para que hicieras la obra de Él, no tu obra. No tus pensamientos ni los míos. Por eso cuando a mí me preguntan algo, cuando a mí me piden algún consejo, o lo que pasa en mi vida, dicen, yo te voy a ministrar con lo que dice la palabra de Dios. A mí me preguntaron, no, porque yo creo, a mí no me importa lo que tú crees. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Y la gente me ha dicho, oye, pero qué duro tú eres. Digo, porque esa es la verdad. Si tú no vives una vida de verdad, una vida de justicia que es en la palabra del Señor, ¿de qué te sirve ser creyente? ¿De qué te sirve ser cristiano? ¿O de qué nos sirve? Me voy a poner en el paquete también. ¿De qué nos sirve? ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos acá, todos cometemos errores. Todos los días pecamos a Dios. A veces con nuestros pensamientos. Estamos acá con nuestras actitudes. Pero tú tienes que vivir una vida de arrepentimiento. Si eres nueva criatura. Si no, usted vive en las obras de la carne. Las obras de la carne, dice Pablo, son envidias, son sospechas en contra de los hermanos. Y que la persona que vive una vida sospechosa, vive una vida de murmuración, y la murmuración es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es obra de la carne. Amén. Eso no es obra del Espíritu. Si está el Espíritu, hay libertad. Pero ¿hay libertad para qué? Hay libertad para hacer la obra de Dios. No hay libertad para hacer la obra de la carne. Si usted hace la obra de la carne, usted está preso en la obra de la carne. Usted, Cristo, todavía no lo ha libertado. Usted necesita un quebrantamiento para que verdaderamente vivas una vida de arrepentimiento. Si no, usted no es cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Todo esto que estamos leyendo, lo voy a volver a repetir. Todo esto que estamos leyendo es la preparación o es el camino para empezar el Salmo 23. Porque hay mucha gente que, quebrantados, hasta llorando, dicen, Jehová es mi pastor. Y si tú entiendes qué cosa es que Jehová sea tu pastor,
entonces tú nunca más vas a tomar el nombre de Jehová en vano. Porque hay mucha gente que dice, Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y viven una vida de emociones con ese texto. Y no es vivir una vida de emociones con ese texto, es vivir una vida de ese texto. Amén. Es vivir la vida de ese texto. Lee, Marixa, del 19 al... ¿Qué dije? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué dice? ¿Que el Espíritu Santo es de quién? De Dios. Número uno, es de Dios. El Espíritu Santo es de Dios, no es de nosotros. Y dice que mora ¿en dónde? ¿En dónde? En nuestros cuerpos, ¿qué? Mortales. Amén. Sigue leyendo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para un momentico. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. A través del Espíritu. Por eso es que el que vive la vida del Espíritu no puede vivir en su carne. No puede vivir en su cuerpo. No puede vivir en sus pensamientos. Si tú vives en tus pensamientos, tú eres del pecado todavía. Tú no eres de Dios. No eres nacido de Dios todavía, hermanos míos. Este es el evangelio de hoy en día. El evangelio de hoy en día es, bueno, eres cristiano, ok, más o menos. No, ese no es el evangelio. Por lo menos no es que se predica acá. Aquí tienes que nacer de nuevo. Aquí tienes que vivir una vida de arrepentimiento. Hay gente que dice, no, está en un proceso. No, espérate un momentico. No hay que malinterpretar el proceso. El proceso de Dios es diferente. No se puede confundir la desobediencia con el proceso de parte de Dios. ¿Están acá? Amén. Qué lindo. ¿Sigue leyendo, Marix? Ya, hasta el 20, ¿no? Qué lindo. Tito, capítulo 2, verso 6. Entiendan el texto. Tu cuerpo y el mío ya no es tuyo, es de Dios. Entonces a la manera de Dios, no es a la manera tuya y mía. Las leyes en este país, las leyes de la Biblia, se obedecen a la manera de Dios, no a la manera mía. ¿Cuánto dicen amén? Tito, capítulo 2, de versos 6 al 12, Marixa. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Para un momentico. A los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cuántos son jóvenes acá? ¿Cuántos son jóvenes acá? Levanta la mano, siervo. Vamos. Mira, levanta la mano. Aquí todos son jóvenes. Escuchen esto, todos son jóvenes, algunos. ¿No? Pero yo me considero joven. Sonríe que Dios te ama. Escuchen esto. A los jóvenes que sean prudentes. ¿Qué cosa es la prudencia, hermanos míos? ¿Qué cosa es la prudencia? El temor de Jehová. Escuchen esto. Tú sabes, cuando tú caes en los errores, después de haber estado en la iglesia por un tiempo, no hay temor de Dios en tu corazón ni en tu espíritu. Hay temor de Dios. Usted vuelve a caer en los errores del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Sean prudentes. La Biblia dice, apártate de tu prudencia, apártate de tu intelecto, apártate de tu conocimiento, porque eso te lleva derecho al mar. Y dice, confía en Jehová y Él enderezará tus caminos. Pero lo que pasa, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no hay fe para creer a la palabra de Dios. No hay una vida de arrepentimiento, no hay una vida de oración. Yo le decía a mi esposa en la mañana hoy, ella dice, no, estoy haciendo no sé qué cosa en la computadora para aplicar para no sé qué. Y yo primero arrodíllate y órale a Dios. Y Él te va a decir en el momento que tienes que aplicar. Eso es dirección de parte de Dios, hermanos míos. Ya hoy ni siquiera nos metemos en el closet a decirle a Dios, enséñame cómo me tengo que vestir. Ya ni siquiera hacemos eso hoy. Ya ni siquiera hacemos, Señor, que me como hoy. Estoy exagerando un poco, pero de verdad debería ser prudente también en lo que te comes. Porque el templo es del Espíritu Santo. ¿Están acá? Sigue leyendo, Marix. Presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras. A los jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes? Qué lindo. Siervo, levanta la mano. Ayúdame. Levanta la mano. Tenemos la misma edad. Vamos, levanta la mano. ¿Qué dice? ¿Buenas qué? Buenas obras. Yo te hago una pregunta. ¿Tu obra y la mía es buena? ¿Las obras de tu carne y la mía son buenas? La Biblia dice que en el hombre no hay nada bueno, a no ser que vivas una vida en el Espíritu. Qué lindo. Sigue leyendo, Marisa. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Vieron? Escuchen esto. ¿Vieron por qué es la importancia de vivir en el Espíritu? Una vida de arrepentimiento, porque las buenas obras dice que el adversario no tiene nada que decir en contra tuya.
si tienes el adversario todo el tiempo acusándote, escuchen esto, yo creo, escucha esto, con todo mi corazón, yo creo cuando Jesucristo dijo, ahí viene Satanás, pero él no tiene nada en mí. Cuando veo que le viene la tentación, yo le digo, tú no tienes nada en mí. Jesucristo lo dijo, está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Y se tiene que ir, porque la Biblia dice, sométete a Dios, resiste al diablo y se irá de ti, se va de ti, se va, fuera, vete, adiós, tú no tienes nada. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, te pregunto, ¿tú lo crees? Eso es vivir una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? No una vida de emociones. ¿Sigue leyendo, Marisa? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Sigue. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Para un momentico. ¿Mostrándose qué? Fieles en todo. La pregunta es, ¿cuál es tu fidelidad? La persona que no vive una vida de arrepentimiento no puede vivir una vida de fidelidad a Dios, ni de servicio a la iglesia, ni de tu ministerio, ni puedes hacer nada. No lo puedes hacer porque no vives una vida de arrepentimiento. Vives una vida en tu carne, pero no en el espíritu. ¿Sigue leyendo? Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¡Wow! ¿Para que qué? Para que en todo adorne ¿quién? ¿La doctrina de quién? De Dios, ¿nuestro qué? Nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es la importancia de vivir una vida de prudencia, de vivir una vida de arrepentimiento, de vivir una vida en la palabra, de vivir una vida en el espíritu, de vivir una vida agradando al Señor? ¿Cuál es la importancia? Para que en todo adorne la doctrina de Cristo. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos adornan su casa? Tú le pones cuadritos, le pones cositas a tu casa. Eso es adornar tu casa. ¿A cuánto le gusta la casa sucia? No. ¿A cuánto le gusta poner las cosas lindas en su casa? Ponerle el televisor donde es. Así somos nosotros. Así deberíamos ser nosotros. Para que la doctrina del Señor, la vida del Espíritu adorne nuestras vidas. Si no, usted no es cristiano. Usted es un falso cristiano, mejor dicho. O eres un falso. Qué nido. ¿Dónde me quedé? ¿En el 10? Sigue leyendo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a Para un todos momentico. los hombres. Perdón. ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios? Para salvación. Los que son salvos, lo dije la semana pasada, los que son salvos son añadidos a la iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? La iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia es la congregación. Porque eso es lo que significa la palabra iglesia en el griego, congregación. ¿Cuántos están acá? ¿Amén? ¿Sí? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¡Wow! No sé si tú entendiste el contexto. La salvación se manifestó por la gracia de Dios. ¿Para qué se manifestó la salvación? Mira el texto. Enseñándote. La salvación te enseña, escuchen esto, te enseña a que renuncies a la impiedad y a los deseos mundanos. Si tú no eres salvo, usted vive en los deseos de la carne. Eso es lo que te quiero decir, eso es lo que te quiero enseñar. Usted no vive una vida de arrepentimiento. Necesita que venga el Señor con un martillo y te haga así, mira, ¡pum! Y te quebrante como un barro o como una vasija. Te rompa en pedazos y después te arme de nuevo, porque eso lo puede hacer Dios. Amén. Pero si lo hace es porque usted no vive una vida de arrepentimiento. Usted todavía vive en los deseos mundanos, viviendo en este siglo sin sabiduría, ni justamente, ni piadosamente. Dice que la salvación, entiende el contexto, copia los textos para que los estudies. La salvación de Dios se manifestó por gracia para que, renunciando a toda mundanidad y a todos los deseos de la obra de la carne. Qué lindo es Dios. Y aquí es donde vamos a entrar ahora en el término Jehová es mi pastor. Amén. ¿Cuánto es Jehová su pastor? ¿Cuántos dicen amén? Jehová es tu pastor. Jehová es tu pastor. Jehová es tu pastor. Yo voy a decir algunas cosas ahora que quizás no te guste lo que voy a decir. Pero al final del servicio podemos reconciliarnos nuevamente sin problema. Amén. Porque dice la Biblia que Dios, el primer ministerio que nos dio fue el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no me miren con esa cara que me quieres matar, pero yo quiero que tú escuches, porque si tú escuchas esto con los oídos espirituales, te van a bendecir. Amén. Porque a mí me bendijo cuando lo escuché. ¿Cuántos dicen amén? Están acá. Vamos al Salmo 23. Vamos a poner ahí el Salmo 23 y vamos a poner el verso número 1. Y hoy vamos a estudiar nada más, o vamos a leer nada más, verso número 1, verso número 2 y el verso número 3. Y la semana que viene terminamos el estudio. Y para que tú entiendas, Salmo 23,
Verso número 1, Marisa, léelo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice el verso número 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué lindo que cuando yo escucho a personas que dicen Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero no lo obedecen. Ni siquiera andan en las obras del Espíritu, andan en las obras de la carne. Escucha esto, si tú andas en las obras de la carne y tú dices Jehová es mi pastor, nada me faltará, usted infringe Éxodo 27. Tomas el nombre de Jehová en vano. ¿Sabes por qué? Porque para que tú entiendas el salmo ese, y esto me bendijo de una manera increíble. Escuchen esto. Para que tú entiendas el salmo ese, tú tienes que entender, escuchen esto, biológicamente y teológicamente, ¿qué es una oveja? Porque de todos los animales que Dios creó en esta tierra, con los únicos que tú y yo somos comparados son con ovejas. ¿Sí o no? Son con ovejas. ¿Y por qué? Dios en su gran sabiduría hizo esto. Te comparó a ti con una oveja, me comparó a mí con una oveja. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué dice? ¿Alimenta qué? Mis ovejas. Cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces somos comparados con ovejas, todos. Amén. Porque yo no soy diferente. Todos somos comparados con ovejas. Entonces tú tienes que entender, escuchen esto, biológica y teológicamente, ¿qué significa una oveja? Y yo quiero que tú lo apuntes. Amén. Y aquí es donde quizás tú oigas cosas que no te gustan, pero te van a bendecir. Las ovejas, número 1, son los animales más inútiles que existen. ¿Qué dijo Jesucristo? Después que haya deshecho la voluntad de Dios, digan ¿qué? ¿Siervos qué? Inútiles. Qué lindo, ¿verdad? Porque nada de lo que hacemos aquí es para la gloria de nosotros. Es para la gloria de Cristo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. El que dirige la iglesia, escuchen esto, el que dirige la iglesia no es el pastor que está llamado a predicar desde el púlpito. El que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el pastor. Amén. Son inútiles. Escuchen esto. Todos los animales que Dios creó, todos, tienen un sistema de defensa, hasta el más pequeñito. La única que no tiene un sistema de defensa es la oveja. La oveja tú la rinconas en un lugar y ella no se defiende, ella lo único que hace, ve, pero no hace más nada, no se defiende. ¿Cuántos dicen amén? Las únicas que se defienden y son violentas, escúchenme esto, las únicas ovejas que se defienden y son violentas son las que no son de raza pura. Esas son las que se rebelan contra el pastor y le dan golpe al pastor. ¿Han visto un video por ahí en YouTube? A la cabeza aparece un pastor pastoreando unas ovejas y viene una oveja y le hace y lo tumba y le mete la cabeza contra el piso. Las únicas que se rebelan, escuchen esto, contra el pastor son las que no son de raza pura. Qué lindo. Número 2. Las ovejas son los animales más desorientados que existen. Todos los animales tienen orientación y tienen discernimiento de orientación, menos la oveja. La oveja se sale del corral y puede regresar sola. La oveja se sale del corral y no puede regresar sola. Por eso Jesucristo dijo, la que se sale, el pastor deja las 99 y va y busca la que se salió, porque no puede regresar sola. Entonces, son los únicos animales de la creación que no tienen dirección propia. Necesitan que las dirigen. Eso para que tú vayas entendiendo Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. Para que tú entiendas por qué es que si tú dices Jehová es mi pastor y tú no obedeces a Dios, y tú no obedeces al Evangelio, tú no obedeces a la palabra, usted está tomando el nombre de Jehová en vano. Usted está tomando el nombre de Dios en vano. Jesucristo dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Y Éxodo 27 dice, no dará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Número 3. Las ovejas son las más semiciegas que existen. Las ovejas son los animales más semiciegos que existen. ¿Por qué? Las ovejas no ven más de aquí a ahí, a 4, 5, 6 pasos delante de allá. No ven más. Y tú dices, bueno, ¿y cómo pueden seguir la voz de Dios? ¿Cómo pueden seguir la voz de Jesucristo? Escuchen esto. Los judíos, cuando pastorean, tienen un cayado. ¿Cuántos saben que tienen un cayado? Es una vara. Amén. Y él cuando va por el desierto o va por el monte guiando a las ovejas, él va golpeando el piso, va golpeando las paredes y va golpeando las matas. Y las ovejas, como no pueden discernir más de 4, 5, 6 pies o 8 metros, algo así, no me acuerdo bien ahora, ellas oyen
el toque del pastor, hacen pum, 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 y las ovejas van escuchando, las que están atrás, van escuchando el toque y van dirigiéndose por lo que están escuchando. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo nosotros somos dirigidos hoy en Dios? Por la palabra. Entonces tú no puedes decir que Jehová es tu pastor y tú no le sigues. Esa es la verdadera interpretación del Salmo 23. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Número 4. Las ovejas son las más tontas que existen. Los animales más tontos que existen son las ovejas. ¿Por qué? Las ovejas, si se pierden, escuchen esto, las ovejas si se pierden no saben distinguir entre la comida verdadera y la comida falsa. Por eso es que muchas perecen cuando se pierden y no la encuentran. Perecen porque empiezan a comer hongos, comen hierbas venenosas, se meten en un lago, en un río que esté contaminado, se beben el agua y se mueren. No saben distinguir la comida. ¿Por qué necesitan un pastor entonces? Porque el pastor las lleva ¿en dónde? A lugares frescos. Por eso es que dice, sobre pastos delicados me hará descansar. El pastor llevaba a las ovejas al lugar donde estaba la hierba buena, no donde había hierba mala. Y si encontraba hierba mala dentro de la hierba buena, arrancaba la hierba mala y la botaba. La separaba de la hierba buena, entonces ponía a las ovejas a comer ahí de ese lugar. Y número 5, son las únicas, escuchen esto, son las únicas o los únicos animales de la creación de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo que necesitan de un pastor. Búscalo en Google, búscalo. Los únicos animales que necesitan de un pastor son las ovejas. Cualquier otro animal de la creación de Dios se puede dirigir solo o con un líder. ¿Una manada de caballos tiene un líder? Sí, una manada de caballos tiene un líder siempre. Entre los toros y esas cosas siempre hay un líder. Siempre hay un macho que va dirigiendo, pero las ovejas no. Por eso es que nosotros somos comparados con las ovejas. Amén. Porque necesitamos un pastor. ¿Quién es mi pastor? Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Y nada me faltará. Entonces, escuchen esto, para conectártelo con la enseñanza de hoy, si usted no vive una vida de arrepentimiento, usted no puede decir que Jehová es mi pastor. Si usted lo dice, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Usted, ¿sí o no? Estamos acá. Versículo número 1, escuchen esto, el versículo número 1, vuelve a leerlo, Marisa, un momentico. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el versículo número 1 dice, Jehová es mi pastor, no dice Dios es mi pastor. El término Dios es un título que solamente se le atribuye a Dios, se le atribuye a Él. Amén, porque existen muchos dioses. A la Biblia se le llama a Satanás el Dios de ¿qué? De este siglo. Se le dice los dioses de ellos. Amén, entonces la palabra Dios es un título, pero el nombre de Él es Jehová. El nombre de Él es Jesucristo. El nombre de Él es el Señor, el Santo de Israel. ¿Están acá? ¿Entienden eso, verdad? Entonces no digas nunca Dios es mi pastor porque tú no estás diciendo nada. Tú no dices nada cuando dices Dios es mi pastor. Tienes que decir Jehová es mi pastor y tienes que obedecerle. Tienes que andar por lo que Él dice que hay que andar. Jehová, escuchen esto, y aquí es donde tú vas a entender algo. La palabra Jehová es la palabra de pacto entre Él y nosotros los hombres. Es la palabra pacto, porque eso significa la palabra Jehová. Vamos a leer un momentico en Juan, capítulo 15, del verso 14 al 16. ¿Cuál es el pacto? Escuchen esto. ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? Dice, vosotros sois mis amigos y ¿qué? Si hacéis lo que yo digo. Sigue verso 15. Ya no os llamaré, ¿qué dice? Siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero, ¿qué dice? Os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la ¿qué? Os la he hecho saber. Entonces, mira la terminología que usa Jesucristo. Dice, todas las cosas que yo oí, todas, no dice algunas. Dice, todas las cosas que yo oí de mi Padre, os las hice saber. Por eso es que Lucas 6:46 dice, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Sigue leyendo? ¿Qué dice Marisa? Léeme, por favor. No me elegiste a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Escucha esto. No sé si tú entiendes eso, ¿verdad? ¿Tú entiendes eso? Dice, porque hay personas que se jactan de ser cristianos. No digas que eres cristiano si no lo muestras. Porque usted es un mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? O una mentirosa. No diga que eres cristiano si no puedes mostrar que eres cristiano. Si no lo muestras, eres un falso testigo. Y la Biblia dice que el falso testigo no permanecerá en pie delante de Dios. ¿Están acá? Qué lindo. Dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a ustedes. Entonces nunca nos hartemos, hermano mío, de que somos cristianos. Nunca nos hartemos de que tenemos un ministerio. Nunca nos hartemos de que somos mejores que nadie. Nunca nos hartemos de cuánta ofrenda o cuánto diezmo damos a la iglesia. Nunca nos hartemos de esas cosas, porque esas cosas son secundarias. ¿Estamos acá? Hartémonos, como dice Pablo, si yo me glorío en algo, ¿me glorío en qué? En el Señor. Porque si Cristo no puede ser manifestado a través de nosotros, no es manifestado a través de nadie, porque somos la única imagen y semejanza de Dios. Un día yo dije hace mucho tiempo lo siguiente: si el Espíritu Santo no habita contigo, no habita en ningún lugar, habita con Dios. Entonces no me diga que eres cristiano. Entonces, la palabra Jehová, escuchen esto, la palabra Jehová es el término, escuchen esto, es el término. En el Antiguo Testamento no se usaba la palabra Jehová. Amén. La palabra Jehová se le añadieron algunas letras para poder llamarla en español. Amén. Pero la palabra o el nombre que se usaba de Dios en la antigüedad era el pacto que Dios había hecho entre el hombre, entre Él y los hombres. Amén. Para poder comunicarse con nosotros, para poder habitar con nosotros. Amén. Qué lindo. Juan capítulo 10, versos 27 al 28. Y ahora te voy a decir por qué es que no te puedes jactar de decir que eres cristiano. O de llamar a Jehová es mi pastor y no obedecerle. De decir que eres cristiano y no vivir una vida de arrepentimiento. Te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que había muchos que creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. Entonces, nuestras intenciones verdaderas las conoce Dios. Amén. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Con qué actitud hacemos las cosas? ¿Con qué condición hacemos las cosas? Dije cuando estábamos adorando, cuando estábamos alabando, tú vienes aquí a adorar a Dios. Tú vienes aquí a alabar a Dios. Tú no vienes aquí a adorar a los hombres y a alabar a los hombres. Vienes a alabar y a adorar a Dios. Amén. Amén. Marisa, del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Escucha? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por qué escuchamos a personas que dicen Jehová es mi pastor? Ministrale esto a alguien hoy o mañana. ¿Por qué escuchamos a personas que dicen Jehová es mi pastor y no lo obedecen? Si la Biblia, si Jesús dice, usted te lo dijo Jesús, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Santiago, no lo dice Apocalipsis, no, ¿qué dice? Lo dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice? Y yo las conozco. Porque el único que conoce nuestro corazón, ¿quién es? Dios, Jesucristo. Por eso es que dice que en aquel entonces muchos creyeron en Jesús. Dice, muchos creyeron en Jesús. Pero dice, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en su corazón. Qué lindo. ¿Sigue leyendo, Marisa? Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Qué dice? Entonces, tú tienes que entender esas expresiones de Cristo. Tú tienes que entender esas expresiones de Jesús. ¿Tú tienes fe para creer eso? Que si tú eres oveja de Él y tú verdaderamente le sigues como Él quiere que tú le sigas, no como tú piensas que tienes que seguirle. Dice, nunca jamás perecerás y yo les doy vida eterna. ¿Están listos para ministrar a ustedes? Sigue, no ya, sorry. No basta con solamente ser creyentes. No basta con solamente decir soy creyente, creo en Cristo. Tiene que haber un testimonio de lo que tú eres o de lo que dice que eres. Juan capítulo 2 verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué dice? Jesús mismo no se fiaba de ellos porque ¿lo qué? Porque los conocía a todos. Qué lindo. Amén. El Señor nos conoce, hermanos míos. Dice que lo que tú siembras es lo que recoges. Si siembras para la carne,
recoges ¿qué? Corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, recoges ¿qué? Salvación y vida eterna. Porque para eso se manifestó la salvación. Para enseñarte a vivir piadosamente en este siglo. Para enseñarte a vivir prudentemente en este siglo. Para hacer una diferencia entre el bien y el mal. Para vivir con discernimiento, hermanos míos. La Biblia dice, escuchen esto, la Biblia dice, la palabra del Señor dice que nosotros como cristianos no podemos seguir la corriente del mundo. ¿Qué cosa es seguir la corriente del mundo? La moda del mundo. El cristiano tiene que ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Eso lo dice la palabra de Dios. Y hoy vemos a cristianos que viven una vida cristiana sin discernimiento. No hay discernimiento de espíritu. Ninguno en la iglesia, en la palabra del Señor. Qué lindo es Dios. Romanos capítulo 4, versos 17 al 18. Qué lindo. Ya estamos terminando, no se frustra. Romanos capítulo 4, solamente estoy en el verso número 1. Romanos capítulo 4, versos 17 al 18. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Perdóname, no ese era el texto. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Dice, porque el que en esto, dice, pero el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es que, di lo que dice, sino es que, justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Escuchen esto, ¿qué cosa es la justicia? La justicia es la palabra de Dios. La justicia es vivir en la palabra de Dios. La justicia no es vivir como tú piensas que debes de vivir. La justicia no es esperar a que vengas vagabond. No sé, la justicia es vivir en la palabra de Dios. Se te reveló la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Se te reveló la salvación, vive en la salvación. No te desvíes del camino, eso es vivir en la justicia. El reino de Dios es justicia, paz y es gozo. Cuando ves una persona que no vive con gozo, que vive con preocupaciones, que vive con problemas, ay, ¿cómo voy a pagar aquí? Ay, ¿cómo voy a pagar allá? No hace las cosas del Señor, no hace la obra del Señor, no vive en esa manifestación del Espíritu Santo. No vive. Por ende, el Espíritu Santo no está ahí. A mí me enseñaron hace mucho tiempo, escuchen esto, hace mucho tiempo en la iglesia donde yo me convertí, me enseñaron una cosa, la cual la estudié en la Biblia, la vengo a entender hasta ahora, hace poco la vengo a entender, y fue lo siguiente, que el Espíritu Santo, si no habita contigo, está arriba de ti o está al lado tuyo. Perdón, el Espíritu Santo vino a vivir en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice la Biblia que habita el Espíritu Santo, de verdad, si habita, habita aquí, no habita en ningún otro lugar, habita aquí, en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo Dios. Verso 18. ¿Sí? Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Para un momentico, entonces entendiendo el contexto de los dos versos, vivir en justicia, vivir en paz y vivir en el espíritu, en gozo, ¿es qué? ¿Es servir a quién? Es servir a Cristo. Lo que les dije ahorita, no es servir a los hombres. Si tú sirves en la iglesia, yo lo puse en Facebook los otros días. Si tú sirves a la iglesia mirando el servicio de los hombres, usted sirve a los hombres y no a Cristo. Usted tiene puestos los ojos en las cosas de los hombres. Ay, ¿cómo lo hace fulano? ¿Cómo lo hace mengana? ¿Cómo lo hace? Usted está mirando al servicio de los demás y no está catalogando el tuyo. Y la Biblia dice que tú tienes que examinar el tuyo primero. ¿Cuánto dicen amén? Es lindo. Hay personas que se cansan de vivir en la vida del Espíritu. Se cansan de vivir en las obras del Señor. Pero si te cansas de vivir en las obras del Señor, es que nunca viviste en las obras del Señor. Viviste en tus fuerzas y no en las obras del Señor. Eso es el verso número 2 de Salmo 23, 2. Salmo 23, 2, ¿qué dice? Marisa. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Escucha esto. ¿Junto a aguas de qué? De reposo me pastoreará. Dice, en lugares delicados me va a descansar. Esa vida, escuchen esto, esa vida es a través del Espíritu, que está en Romanos 14, 17 y 18. El reino de Dios no es comida ni es bebida, sino es justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora vamos para el verso número 3. Ponme el verso número 3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Escucha esto. Confortará mi alma. Confortará mi alma y me guiará. ¿Qué cosa es guiar? ¿Qué cosa es guiar? Si tú dices que Jehová es tu pastor y tú no te dejas guiar por Jehová y tú no te dejas guiar por el Señor, entonces no es tu pastor. Entonces no digas por qué me falta, por qué tengo que hacer las cosas y dejar de hacer las cosas de Dios. ¿Por qué te falta? Te falta porque Jehová no es tu pastor. Si tú tienes fe para creer de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, quiere decir que nada te va a faltar. Pero tú sabes por qué nos falta muchas veces, porque dejamos hacer la obra de Dios. No tengo para la renta, no tengo para esto, no tengo para aquí, no tengo para allá, porque Jehová no es tu pastor. Si la Biblia dice que nada te faltará, nada te faltará. Con poco o con mucho. El apóstol Pablo dijo, teniendo abundancia, teniendo escasez, teniendo hambre, teniendo la barriga saciada, en todo he aprendido a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si Jehová es tu pastor, entonces dice que Él te guiará por senda de justicia. ¿Qué cosa es si Jehová es tu pastor? ¿Qué cosa es que Él me guíe por senda de justicia? ¿Qué cosa es que te guía por las sendas de la verdad? No por las sendas del error. Las sendas del error son la porción del cuerpo y la vida carnal. Cuando una persona vive en las cosas de la carne, escuchen esto, cuando una persona vive en las cosas de la carne, no hay temor de Dios en el corazón. Todas las caídas vienen por la falta de temor en el corazón. Todas las caídas vienen por la falta de temor en el corazón. Ya estoy terminando, no se frustren. Verso 3, esa que acabamos de leer, Mateo 5, 37. Conectado ahí, directico, mira, así, conectado. Mateo 5, 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí. ¿Y qué? ¿Y nuestro no? No. Porque si es más de esto, ¿qué dice? Del mal procede. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú veas a una persona así, vive en las obras del mal, no vive en la obra del Espíritu. Y necesitas un arrepentimiento en tu vida para vivir en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a terminar ya. Verso 6, capítulo 6, verso 1. Y ahora te voy a dar el contexto de lo que dice capítulo 6, verso 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. No sirvas a Dios a causa de los hombres. No sirvas a Dios, no vengas a la iglesia a causa de los hombres. No hagas nada a causa de los hombres. Hazlo porque tú amas a Dios. Hazlo porque tú quieres obedecer a Dios. Hazlo porque vives una vida de arrepentimiento. Hazlo porque amas al Señor con todo tu corazón. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. No pongas la vista en los hombres. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Hay muchas personas que dicen que son cristianos para que las personas vean que ellos son cristianos o dicen que son cristianos. Por eso te digo, no me digas que eres cristiano si no me lo muestras. No me digas que eres hijo de Dios si no me lo muestras. La Biblia dice que los hijos de Dios aman a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 2, verso 5, con esto voy a cerrar. Apocalipsis capítulo 2, verso número 5. Y quiero, para darte el contexto de eso, escucha esto. Si quieres entender el contexto de eso, léete el capítulo 5 completo. Y vas a ver qué cosa es ser cristiano. Apocalipsis capítulo 2, verso 5, ¿qué dice Marixa? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Empezamos hablando de arrepentimiento y terminamos con un texto que habla 2 veces del arrepentimiento. Escuchen esto. Dice, recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete. ¿Y haz qué? Las primeras obras. ¿Qué dije al principio que era el arrepentimiento? El arrepentimiento es volver a hacer las primeras obras. Escuchen esto. Muchos de nosotros y de aquellos que me ven por allá, muchos de nosotros ya no hacemos en el Señor lo que hacíamos cuando nos convertimos a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué?
Porque no vivimos una vida de arrepentimiento. Cuando tú vives una vida de arrepentimiento, usted vive una vida de humildad, una vida de quebrantamiento, porque dice que Dios habita con el humilde y quebrantado de corazón. Y la aseguranza de ser humilde es asegurarnos de que Dios está contigo. Si no eres... Ustedes saben que ser humilde es algo que se evidencia en nuestras vidas. La humildad se evidencia a través de tus gestos. La humildad se evidencia a través de lo que hablas, a través de lo que dices. La humildad se evidencia aún a través de tus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen esto. Yo he visto personas hacer esto, mira. Eso no es ser humilde. Eso no es humildad de parte de Dios. Al contrario, eso es una condición de altanería en el corazón. No es humilde. Amén. Y quiero cerrarte con esto. Escuchen esto, porque el contexto ese de Apocalipsis habla de la reprensión a la iglesia. Escuchen esto. Y habla de la iglesia de Efeso. Habla de la reprensión de la iglesia de Efeso. Dice el verso número 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, recuerda en donde has caído y arrepiéntete. Si lees el contexto anterior o los versículos anteriores, la iglesia trabajaba, tenía obras para Cristo. ¿Cuál es una de las obras que tenía? Aborrecía las obras de los nicolaitas. Dice, las cuales yo aborrezco también. Tú tienes esto buenísimo. Estás trabajando arduamente por amor de mi nombre. Aborreces la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero tengo contra ti algo y has dejado tu primer amor. Y le dice, arrepiéntete y mira dónde has caído. Si no, yo voy a venir a ti y voy a quitar tu candelabro del medio. ¿Ustedes saben qué cosa es quitarle el candelabro del medio? ¿Qué sugiere eso en el griego antiguo? Sugiere quitar tu testimonio, quitar tu luz del medio. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay una vida de arrepentimiento. Entonces no podemos autoproclamarnos cristianos si no lo muestra tu vida. Si no vives una vida de arrepentimiento, no puedes decir que eres cristiano. Porque si no, usted es un mentiroso. Amén. Y yo me incluyo en el paquete igual que ustedes.